Bienvenido a Voces de Malvinas, un proyecto del Observatorio de Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Te vamos a pedir que te presentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Rubén Otero, soy un veterano de la Guerra de Malvinas, un sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano. Bien, ¿dónde naciste? ¿Cómo estaba constituida tu familia? Contanos un poco cómo fue tu infancia. Bueno, nací en el barrio de Mataderos, en Capital Federal, y mi familia en aquel momento de la guerra estaba mi papá, mi mamá, y tengo dos hermanos mayores que yo, que también vivíamos todos en la misma casa, así en Mataderos. ¿Y qué te gustaba hacer cuando eras chico? ¿A qué escuela fuiste? Bueno, fui a una escuela del Estado, allá en mi barrio, cuando hice la primaria, y después la secundaria la hice en la NET número 17, Brigadier General Don Cornelio de Saavedra, ahí de Floresta. Y de chico me gustaba hacer de todo, o sea, me gustaban los autos de carrera, me gustaba jugar al fútbol, tocar la batería, todas las cosas que quizás que esas son las mayores que me llamaban la atención, ¿no? ¿Y tenías alguna tendencia con lo que fuera militar? ¿Te gustaba jugar a los soldaditos o algo? No, en absoluto, no. No, lo militar nunca me llamó la atención. Lo único que me pudo llamar la atención en algún momento cuando estudiaba, que en un principio yo quería ser mecánico de avión, pero nunca pensé en la parte militar, ¿no? Después, bueno, fui técnico mecánico de máquinas y herramientas de la escuela mía, y por eso también me gustaban los autos de carrera, porque participé varias veces en la atención y en la preparación de varios autos de carrera, entonces esa era una cosa que me gustaba mucho. ¿Y sabías algo de Malvinas mientras eras chico, en la adolescencia? De Malvinas sabía lo que creo que era lo que sabíamos todos, ¿no? Que habían sido usurpadas por los ingleses y que algún día tenemos que recuperar nuestra soberanía. Nunca pensando que podía llegar a ser como una guerra. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé chiquito, o sea, a trabajar, digamos, como, no oficialmente, ¿no? Sino así, cuando llegaba de la escuela, de la primaria, me iba al almacén de la esquina de mi casa, que un señor que se llamaba Don Carlos, y le ayudaba a atender el almacén. O sea, yo iba y lo ayudaba a él. Me acuerdo que me pagaba con un yogur, entonces yo me iba contento a mi casa con el yogur que me daba Don Carlos. Y después empecé a trabajar más, digamos, oficialmente, o digamos más como un trabajo real, a los 14 años, que trabajaba en la fábrica de mi vecino, que tiene una fábrica de alambre de cobre, que se llamaba Imeco, y ahí es donde empecé a ir a la fábrica. Mientras estudiaba, iba a la fábrica y empecé a trabajar. O sea, quizás me tocaba, el industrial por ahí te toca de mañana y de tarde, o de tarde y de noche, y yo mientras, el otro tercio del día que me quedaba libre era cuando iba a la fábrica. Únicamente, salvo que vaya a la noche a la escuela, entonces iba o de mañana o de tarde a la fábrica. Bien. ¿Y cómo viviste el tema del servicio militar? ¿Vos sabías que ibas a ser en algún momento sorteado? ¿Vos Claro. querías hacerlo? ¿No querías hacerlo? No, en un principio, o sea, yo ya estaba con mi vida, digamos, establecida en el tema del trabajo, ya terminaba la secundaria, y no me entusiasmaba hacer, digamos, el servicio militar por el hecho de que yo ya tenía una vida armada, ¿no? O sea, iba a poner un corte en mi vida, una pausa de un año, y bueno, después retomarla. Y bueno, cuando me sortearon y estaba en la escuela, me acuerdo, y me tocó el 935, supe que la colimba la iba a tener que hacer sí o sí. O sea, el número bajo que muchos a veces querían sacarse en aquel momento para salvársela, no iba a ser mi caso. Y bueno, me tocó el número 935 y la tuve que hacer en la Marina. Que duraba más, además. No, ya en ese momento ya era un año lo que duraba, o sea que era, digamos, el año que tenía que hacer todo como hacían los del ejército también, ¿no? ¿Y cómo fue la instrucción? ¿Cómo fue tu vivencia dentro de la colimba? Bueno, ingresé el 1 de octubre de 1981, porque Marina incorpora cada 2 meses. A mí me sortearon en el año 80 y ya en el 81 tenía que hacer el servicio militar. Pero no empecé al principio del 81, empecé en la última tanda
en la quinta tanda de incorporación de Malvinas, que es precisamente en octubre del 81. Ingresé el 1 de octubre en la Marina, me tocó ir a Puerto Belgrano, que es donde hicimos instrucción. Hicimos 2 meses de instrucción en lo que se llama marinería, y después de eso nos destinaban a un nuevo lugar donde íbamos a tener que seguir haciendo el servicio militar durante todo ese año. Bueno, me tocó el crucero General Belgrano. Calculo que era por el tema de que yo había estudiado industrial, era técnico mecánico y me destinaron al departamento de máquinas del Belgrano. Y bueno, y así fui, que entré en el 1 de diciembre en el crucero hasta el 2 de mayo, que fue el momento del hundimiento del crucero. ¿Y cómo fue tu experiencia, digamos, durante la conscripción? ¿Tuviste algún superior que idolatraras o no? ¿O cómo lo viviste? La verdad que la relación con los superiores dentro del buque es muy, muy unida, ¿no? O sea, con los superiores que yo me manejaba, con los que eran mis superiores, los que me ordenaban hacer todos los trabajos que yo tenía que hacer día a día, era muy buena, muy linda, muy amable, muchas veces quizás como de padre a hijo, ¿no? Yo me sentí muy bien con mis superiores, no tuve ningún problema con ninguno, o sea, estuve bárbaro, bien, yo tengo el mejor recuerdo de todos ellos. ¿Y navegar cómo fue para vos? ¿Cómo fue esa experiencia? Porque no habías navegado antes, ¿o sí? No, nunca había navegado. Y bueno, igualmente la primera vez que vi al Belgrano, semejante mole de acero ahí, todo ese hierro, lo primero que pensaba, ¿cómo hace este aparato para flotar, no? Claro. Porque era una cosa impresionante. Y bueno, cuando salimos, la primera navegación que hicimos fue en el 82, a fines de enero del 82, donde zarpamos de Puerto Belgrano. Hicimos Puerto Madryn, Ushuaia, Punta del Este, en Uruguay, y retornamos a Puerto Belgrano. Fue una navegación para mí maravillosa, inolvidable, en el sentido de que hay cosas que me acuerdo de la navegación, por ejemplo, que como fue en verano, era muy lindo el clima, y cuando pasábamos de la parte de Mar del Plata hacia el norte, hacía ya bastante calor. Me acuerdo aquellas noches que quizás terminábamos de cenar, y en vez de ir a descansar, quizás con otro compañero, buscábamos un lugarcito, nos subíamos por las escaleras al lugar más alto que podíamos en el Belgrano, y allí había un lugarcito muy chiquito, ¿no?, donde nos acostábamos en el piso y mirábamos las estrellas. O sea, del mar, mirar las estrellas con la oscuridad que hay y todo, era una cosa como que el cielo lo teníamos acá, a medio metro de altura. Y navegábamos y era una cosa muy linda, o sea, estar acostado y ver las estrellas que se movían para un lado y para el otro. Y la verdad, eso es una de las cosas que más me acuerdo. Qué lindo. ¿Y dónde estabas cuando fue la recuperación de las Malvinas el 2 de abril? El 2 de abril, el crucero, después de haber hecho esa navegación, sí, que a mediados de febrero ya llegamos a Puerto Belgrano de vuelta, entra en reparaciones. Lo que se dice el mantenimiento anual, ¿no? Una vez por año el buque se para una cierta cantidad de tiempo y se le hacen el arreglo de todas las cosas que hay que hacerle. Estábamos en ese momento haciendo las reparaciones al crucero y ese 2 de abril a la mañana nos dicen que desembarquemos, nos ordenan a todos desembarcar y formar en tierra, en el muelle. Formamos todos ahí y el comandante nos dice que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas. Claro, en ese momento uno toma la noticia con cierta alegría y con cierta incertidumbre también, ¿no? Porque los ingleses decían que iban a venir después, yo pensaba que no iban a venir, que era toda una amenaza, de amenaza nomás, como que iban a venir. Y siempre estuve tranquilo con respecto a eso, nunca pensé que íbamos a entrar en combate tampoco, ¿no? Y menos que me iba a pasar algo. Pero a partir de ese 2 de abril, los trabajos en el buque, uno empieza a ver que se empiezan a acelerar, ¿no? O sea, trabajamos mucho más durante todo el día, a hacer los trabajos que teníamos que hacer, hasta el 16 de abril, que ese 16 de abril zarpamos de Puerto Belgrano a hacer una prueba de máquinas y de tiro, a ver cómo andaba la situación según nos habían dicho a nosotros. Bueno, salimos de puerto
hicimos esas pruebas que tenían que hacer, aparentemente anduvo todo bien y seguimos navegando hacia el sur, hacia Ushuaia, que fue donde hicimos reaprovisionamiento de víveres, combustible y municiones, y después del 24 de abril zarpamos de Ushuaia y nos ubicamos al sur de la isla de los Estados, que era nuestro lugar de espera, y según tenía entendido yo también, que era el lugar donde teníamos que controlar que de Chile no pase ningún buque para ayudar a los ingleses y que de Inglaterra no se escape ningún buque para el lado inglés, chileno. Ese era nuestro lugar de espera hasta recibir las órdenes. ¿Y cómo vivían esos momentos? ¿Había tensión en el barco? No, ¿Se enteraban de lo que estaba pasando de alguna manera? Todo esto que cuento ahora me fui enterando después. En ese momento nosotros como tripulación y como colimba en el barco yo no tenía ninguna información de nada, ni qué pasaba, si habían venido los ingleses, si no venían, si no tenía ese tipo de información, no sabía nada, digamos, ¿no? Y las navegaciones y todo era una cosa normal, o sea, lo íbamos haciendo a medida, como ya habíamos hecho una navegación anterior, y esta era prácticamente igual, lo único que, bueno, siempre tuvimos mucho entrenamiento. Eso sí, tanto en la navegación anterior que hicimos todo ese periplo, hasta el tema de ir de Puerto Belgrano a Ushuaia, eso a cada rato había que hacer algún tipo de zafarrancho, que nosotros le decimos, que era tanto como cubrir antisubmarino, antisuperficie, zafarrancho de abandono, todo tipo de zafarrancho que había que hacer según contra quién te podías enfrentar, lo hacíamos a cada rato y a cualquier hora. Y bueno, estábamos muy entrenados a bordo del crucero, cada uno cuando tocaba la alarma de combate sabía qué era lo que tenía que hacer. Y entonces llegó el 2 de mayo. Llega el 2 de mayo. Sí. Nosotros el 1 de mayo recibimos la orden de atacar a la flota inglesa, que estaba al este de Malvinas. La misión era hacer un ataque en pinzas, donde por el norte de las islas estaba el portaaviones 25 de mayo, junto a las dos fragatas misilísticas que teníamos, que era la Santísima Trinidad y la Hércules. Y por el sur estábamos nosotros con el Belgrano, junto a los destructores Bullar y Piedrabuena, que eran los dos destructores que eran la patrulla sur junto al Belgrano. Y junto al petrolero Rosales, que era un buque que hacía petróleo. O sea, que era el que nos abastecía de petróleo en el mar. Bueno, ese 1 de mayo recibimos esa orden y era hacer un ataque en pinzas, por el norte el portaaviones junto a las dos fragatas y por el sur el Belgrano junto a los dos destructores, a la flota inglesa que estaba al este de Malvinas. Cuando estamos navegando rumbo a la flota inglesa, el 2 de mayo por la madrugada se aborta la misión, porque en el norte no había suficiente velocidad de viento y los aviones no podían despegar del portaaviones. Entonces nos ordenan cambiar de rumbo y navegar proa al continente, o sea, dar una vuelta de 180 grados, ¿no? Mientras se veía si cambiaban las condiciones climáticas para que los aviones puedan despegar del portaaviones. Navegando hacia el continente, ese mismo 2 de mayo a las 4:01 fue cuando recibimos el primer impacto del torpedo del submarino inglés, el Conqueror. Yo estaba en el comedor tomando la merienda y yo hacía guardia de 4 a 8 de la mañana y de 4 a 8 por la tarde en el cuarto de agua dulce, que era un cuarto que estaba en la proa del buque, donde tenía que controlar los niveles de los tanques de agua potable. Estaba en el comedor tomando la merienda para ir a tomar la guardia y cuando salgo para ir hacia la proa, me cruzo con mi compañero, que me dice: Rubén, anda tranquilo porque los tanques están todos bien, no hay ningún problema. Entonces sigo camino hacia proa, pero noto que tengo un poco de barba. Y en navegación no era tan rígida la presencia personal, ¿no? Pero dije, antes que me llame la atención, mejor que me voy a afeitar. Todavía me había dicho mi compañero que en la guardia estaba todo bien y no fui a la guardia. Me fui a mi dormitorio a buscar la máquina de afeitar. Abro la taquilla, saco las cosas para ir al baño, ¿no? Que era la maquinita afeitada, en aquel momento había brocha y un pote de vidrio que era donde estaba la crema. Bueno, saco esas cosas, cierro la taquilla y cuando me levanto, porque mi taquilla estaba al nivel del piso, cuando me levanto para ir al baño, se hicieron las 4:01 y fue cuando pega el primer torpedo. En ese momento
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que cuando lo cuento, que es como que el crucero hubiese chocado contra una montaña, porque venía navegando normal, se escuchó un estruendo terrible, un silencio absoluto, se cortó la luz, estábamos totalmente oscuras, y era ese ruido como que hubiese chocado las chapas contra unas rocas, ¿no? Unos segundos después se escucha otro estruendo, que fue cuando pega el segundo torpedo que pega en proa. Ahí se empieza a correr la voz de que nos habían atacado los ingleses. El buque se inclinó automáticamente, después del primer impacto se hizo una inclinación y a partir de ahí se empezó a inclinar un poquito más. A cada minuto que pasaba, yo abro la taquilla, saco el salvavidas y un saco que tenía, cierro la taquilla y empiezo a caminar para salir de mi dormitorio y paso por arriba de los colchones que se habían caído, frazadas, almohadas, de las camas que se habían caído, se habían desarmado las camas, taquillas que estaban incluso inclinadas, todo por el impacto del torpedo, hasta que puedo subir por las escaleras y salgo a cubierta principal. Cuando salgo a cubierta principal, yo me había puesto el salvavidas ya, mientras iba caminando. Cuando salgo a la cubierta, me saco el salvavidas, me pongo el saco y me vuelvo a colocar el salvavidas de vuelta. Y sigo caminando hacia popa, que era donde estaba mi balsa de abandono. Mientras voy caminando, veo que disparan, tiran hacia el aire luces de bengalas rojas, que yo después me entero que era para avisarle a los buques que navegaban junto al Belgrano que se alejen porque había peligro, porque nosotros nos habíamos quedado sin energía, no podíamos hablar. Bueno, a medida que voy caminando hacia popa, me dan dando órdenes, por ejemplo, tiramos unos tambores de combustible de un helicóptero que teníamos a bordo, pero había quedado en el hangar, los tiramos al agua. Como en el interior del crucero había incendio, o sea, por el impacto de los torpedos, era posible que ese fuego salga a la superficie y esos tambores eran un peligro ahí en cubierta principal. Entonces los tiramos al agua. Después hacíamos un pasamano y tiramos las municiones que tenían ahí en cubierta principal de los cañones de 5 pulgadas. Y por último nos dicen que vayamos todos a la banda de estribor, que era la banda más alta, la parte derecha del buque, a esperar a ver qué eran, si el departamento de control de averías podía seguir manteniendo el buque a flote. Hasta que a las 16:23 nos dan la orden de abandonar el buque. Vuelvo a mi balsa. La balsa la habíamos dejado preparada por si había que abandonar el buque. La tiramos al agua. Las balsas son, si llegan a ver en algún momento algún buque o algún barco quizás en algún lado, son unos capuchones grandes blancos que tienen una soguita de un costado donde uno la tira al agua y empieza a tirar esa soguita. Cuando hace tope, le pega un tirón, detona como si fuesen dos matafuegos internos, que empieza a inflarse automáticamente la balsa, ¿no? Se abren los capuchones y se empieza a inflar la balsa. Cuando se infla la balsa, se infla al revés, con el piso para arriba y con el techo contra el agua. Nosotros la teníamos de la soga amarrada al buque, la teníamos agarrada nosotros. Habían tantas olas que cuando subía la ola, o sea, cuando el agua subía, nosotros tirábamos de la soga. Cuando la ola bajaba, nos agarrábamos bien fuerte a la soga, entonces la balsa, como está agarrado, se inclinaba para abajo así. Cuando subía de vuelta la balsa, el agua, la balsa subía, la pudimos empujar y la dimos vuelta. Cuando ya estaba dada vuelta bien, su oficial que estaba a cargo en ese momento me dice: Rubén, tirate vos primero. Yo me tiro y se empiezan a tirar mis compañeros. Una vez que estábamos arriba del buque, la balsa se empieza a desplazar por el costado hacia la proa. El viento y la corriente se ve que la iban llevando. Yo trataba de empujar contra el casco junto a otros compañeros para separarnos, y del otro lado, porque tiene 2 puertas la balsa, de la otra puerta habían otros compañeros que trataban de remar con las manos y con un remito que tenía de emergencia la balsa. Así no nos podíamos separar, lo que queríamos era separarnos porque sabíamos que en el momento del hundimiento era peligroso porque nos podía chupar y llevar al fondo del mar. Llegamos hasta la proa. Cuando llegamos a la proa, yo empujando contra el casco, veo las chapas rotas por el impacto del segundo torpedo. Cuando veo que las chapas pasan al lado mío, les aviso a todos: saltemos porque la balsa se rompe. Entonces paso por dentro de la balsa y salto una balsa que estaba al lado.
pasé por adentro de esa otra balsa y salté una tercera balsa. Me sigue el suboficial Cudina y el cabo segundo Vilares. Y cuando el cabo segundo Vilares salta, no llega, se resbala y se cae al agua. Me miraba y me pedía ayuda para subir. Yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba porque estaba el agua llena de petróleo. No lo podía subir. Y le pido ayuda a otros 2 tripulantes de la balsa, que no los conocía, por supuesto, porque era una balsa que yo no era mi balsa, que lo agarran de las axilas. Yo me agarré del flotador, me metí la cabeza casi abajo del agua, lo llegué a agarrar del cinturón y así entre los 3 lo pudimos subir. Pero la balsa da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado de Belgrano. Pero ya no había más casco para empujarnos, porque se había hundido más rápidamente, el agua subía sobre la cubierta y cuando bajaba caía como una cascada sobre nosotros y se nos metía el agua dentro de la balsa. Cuando solamente remamos con las manos, porque no teníamos otra forma de separarnos, aparece entre el Belgrano y la balsa una burbuja gigante que se ve que a medida que se fue hundiendo, o se abrió alguna puerta o alguna rajadura del buque se fue abriendo y por ahí, justamente por ese lugar, salió una burbuja de aire que formó como una ola que inclinó la balsa y nos dio como un empujón que nos separó de un tirón como 4 o 5 metros. A partir de ese momento ya no nos acercamos más al Belgrano. Y cuando pasa eso, levanto la vista y veo al aire libre el cuarto de Agua Dulce, que era el lugar donde yo tenía que estar de guardia, que fue donde pegó el segundo torpedo. Y cuando estaría unos 60, 70 metros, calculo yo, ¿no? En el mar las distancias son muy difíciles, vi como la última partecita del casco del Belgrano desaparecía de la superficie del mar. A partir de ese momento comienza nuestra supervivencia en la balsa. Tratamos de acomodarnos, sacamos el agua. ¿Cuántos eran en la balsa? Éramos 22 en esa balsa. Sacamos todo el ¿Tenía agua. capacidad para cuántas? Para 20. Para 20. Estábamos uno arriba del otro igual. Pero esto era bueno porque nos ayudaba a mantener el calor. Bueno, pasamos toda esa noche del domingo. Llega el lunes a la mañana. A media mañana escuchamos el ruido de un motor. Nos asomamos y vemos un avión que vuela sobre nosotros y con una linterna nos hace seña de adentro de la cabina como que nos avistaron. Bueno, ahí empezamos a estar más tranquilos, ¿no? Porque dije, bueno, ya saben que estamos nosotros acá. Hasta ese momento nosotros no veíamos ninguna balsa en ningún lado. O sea, como que siempre estábamos en un pozo de agua. Y cuando subía y bajaba, uno trataba de mirar, pero no veía ninguna balsa alrededor. Como parecía que pensamos como que éramos los únicos que estábamos. Hasta que nos hace la seña el avión y el teniente Morris, que era el jefe de esa balsa, en ese momento me dice, bueno, vamos a abrir la bolsa de supervivencia, a ver si alguno quiere tomar algo o comer lo que hay dentro de la bolsa. Bueno, abrimos la bolsa, había chocolates, caramelos, terrones de azúcar y sachet de chiquitos de agua, de las cosas que me acuerdo. Yo me acuerdo que agarré 2 terrones de azúcar nada más, me comí 2 terrones de azúcar. Pero pasaron las horas y no vino nadie. Llega la segunda noche, la que es el lunes a la noche. Y en la noche ya se veían las luces de los barcos que estaban rescatando balsas. Pero veíamos luces en el mar nosotros, no sabíamos lo que estaban haciendo. Entonces el teniente nos dice, bueno, a la cuenta de 3, todos juntos gritamos. Entonces nos contaba 1, 2, 3 y todos los 22, ¡guau!, gritábamos con toda la fuerza que teníamos. Pero pasaba el tiempo y no venía nadie. Prendíamos luces de bengala, a ver si nos veían las luces de bengala. Y no venía nadie. Pasamos toda la noche así, no vino nadie. Llega la mañana siguiente y a media mañana, más o menos 10, 11 de la mañana, escuchamos la sirena de un buque y era el destructor Bullard, uno de los buques que estaba con nosotros de escolta, que vino a rescatarnos. El buque giraba un círculo alrededor de la balsa. Venían 2 buzos con un gomón, se nos acercaban a la balsa y nos decían, suben de a 4 y se quedan acostados en el piso del gomón. Entonces cuando el buque estaba dando la vuelta así por allá atrás, salía el gomón a toda velocidad, saltando las olas, al cruce del Bullard. Tiraban una soga, íbamos amarrados al buque, y bajaban un aparejo que nos enganchaban con una cinta y nos iban subiendo. A medida que nos iban subiendo, el rolar del buque, o sea, el movimiento que el buque hacía en un momento, hacía que hagamos como un péndulo y golpeábamos contra el casco.
Yo me acuerdo cuando me estaban subiendo, miraba para arriba y decían, cuidado que se están golpeando. Yo digo, no, sigan subiendo porque no siento nada. Yo veía que golpeaba contra el casco, las piernas, pero no sentía nada. Cuando me bajan en cubierta principal, no siento mis piernas y ahí me doy cuenta que tengo la mitad de mi cuerpo congelado. El bullar giraba en un círculo. ¿Te habías mojado? Sí, siempre estuvo todo mojado. Okay. Desde el momento que el agua subía sobre la cubierta del buque y caía sobre nosotros, adentro teníamos toda la balsa llena de agua. O sea, no se hunde la balsa por más que esté llena de agua, porque los flotadores que tienen hace que siempre quede a flote. Bueno, cuando sacamos toda el agua, la mayor cantidad que pudimos, siempre quedó agua dentro de la balsa y siempre estuvimos mojados. ¿Y no te dormiste así? Sí, por momentos me dormía. Por momentos te vence el sueño por varios motivos. Uno, porque es el principio de congelamiento, ¿no? La hipotermia hace que uno baja en las revoluciones, te baja todo y te vas quedando dormido, que es como uno muere por congelamiento, ¿no? Dormido. Y en un momento que me dormía, el teniente siempre decía, acá no se me duerme nadie. Y agarraba el remito y decía, el primero que se me duerme lo cago a remazos, decía. Entonces todos tratábamos de estar despiertos, ¿no? Él sabía de qué se trataba el dormirse. Entonces, en un momento que se me cerraron los ojos, me acuerdo que me apareció la imagen de mi vieja. Y yo la vi a mi mamá, pero como te estoy viendo a vos ahora. Y me traía en un plato una pata de pollo, que a mí me encantaba el pollo en ese momento, ¿no? Cuando me despierto de vuelta, digo, miraba así y no podía creer, digo, ¿cómo estoy en la balsa? Recién estaba con mi vieja, ¿cómo estoy acá en la balsa ahora? De vuelta acá, digo, este sueño no pasa más. Porque siempre pensaba que era un sueño que me tenía que despertar de todo eso, ¿no? Cuando vamos al bullar, después que nos rescatan, me hacen ir a dar un baño, nos dan sopa, té, café con leche, lo que queríamos tomar, lo que nosotros teníamos ganas, nos hacían y nos daban para que estemos bien, digamos, ¿no? Y después nos dicen, bueno, vayan a descansar, algún colimbas lo va a llegar a su cama y después vemos cómo siguen cada uno, si alguno tenía un problema físico o algo. Yo no tenía problema físico, solamente el principio de congelamiento, fui y me acosté en una cama. Y al mediodía es cuando se hace rancho es el almuerzo, llaman y por el altoparlante dicen, bueno, los que quieran almorzar en el comedor y pueden venir, que vengan. Y los que no pueden venir, que tienen impedimento físico, que le avisen a alguien que le vamos a llevar la comida donde estén. Yo no quería que hagan eso. Entonces me levanté como podía, caminaba todo duro todavía, pero me fui caminando como pude al comedor. Cuando llego al comedor me entero que había de comer pollo. Y la imagen de mi vieja se me vino de vuelta, ¿no? Y pensaba dentro de mí, yo sé que está siempre conmigo. Bueno, terminamos de comer y no me quería ir a acostar de vuelta. Entonces me quedé en el comedor y estaba mirando la tele, estaban dando una película de Porcel, Olmedo, de Moria Kazan y Susana Jiménez, las películas clásicas de antes, ¿no? Y estaba mirando la película y en un momento suena la alarma de combate. Y dicen por los otros, cubrir zafarrancho de antisubmarino. Yo cerré los ojos y dije, otra vez. Me levanté de la silla y salí hacia la escalera para salir del comedor porque yo creía que estábamos bajo del nivel de flotación. Y cuando salgo para subir por la escalera como podía caminar, un suboficial me dice, no, primero la dotación del bullar, que son los que cubren los puestos de combate. Entonces me corro para atrás y cuando me corro miro abajo de la escalera y estaban los salvavidas que nos habían sacado cuando fuimos rescatados. Agarré uno, me lo puse como pude, mientras terminaron de subir y después subí por la escalera y salí para arriba. Cuando salgo, me ubico en un pasillo que el buque tenía que iba de una banda a la otra, de estribor a babor y de babor a estribor. Un pasillo de eso, que justo atrás mío estaba, me acuerdo, la lavandería. Me senté en el piso, apoyé la espalda contra el mamparo, digamos, ¿no? Las paredes, ahí se llama mamparo en el buque, y cerré los ojos y esperaba
el estruendo del torpedo, porque estaba el submarino, según habíamos entendido. Y así pasaron los minutos, y después de un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo fue, dicen que se terminaba el zafarrancho de abandono, entonces vuelve todo el buque a la normalidad. Y más tarde me enteré, porque uno pregunta, ¿pero qué pasó? ¿Estaba el submarino? No, había sido un ruido que tenía el buque, que el sonar lo había captado como una falsa alarma. Claro. A partir de ese momento, después, el buque pone proa hacia Ushuaia, que era el puerto más cercano que teníamos, y el miércoles 5 de mayo a las 8 de la mañana, más o menos, arribamos al puerto de Ushuaia. Una cosita que no aclaré. El buque, el Bullar giraba en un círculo alrededor de la balsa, porque una de las balsas que había rescatado anteriormente, en aquel momento se destruían, le daban 4 o 5 tiros, donde se pinchaban las balsas y se hundían. Cuando hicieron una de las balsas que rescató, se hundió y fue succionada por una de las tomas de agua de refrigeración que tenía el buque de las máquinas, que tiene 2 tomas de agua, una por cada banda. Al taparse con esa balsa, tenía que mantener una cierta velocidad porque la cantidad de agua que tenía que entrar por la otra toma tenía que ser la suficiente para reemplazar lo que no entraba por esta, para que las máquinas no se recalienten. Entonces tenía que tener una cierta velocidad para que ese agua sea la suficiente para que no se recalienten las máquinas. Por eso giraba en un círculo, tenía que seguir navegando el buque. Y cuando llegamos a Ushuaia, no es que el buque llegó y paró máquinas en el muelle. En la marina, como en la náutica, se dice estropada, cuando el buque o el barco para las máquinas muy lejos y va con el envión. Y así fue como llegamos al puerto de Ushuaia, con el envión que venía, que el buque ya había parado máquinas, no sé cuántos kilómetros antes de llegar al buque, el cálculo que hicieron, que fue perfecto porque llegó casi a paso de hombre, al lado del muelle, donde tiraron los cabos, las sogas, lo amarraron y lo pudieron parar. En ese momento que lo están amarrando al buque, venía una persona gritando por el muelle, vestido de verde. Ahí vienen mis valientes, esos son mis valientes. Nosotros estábamos, todos los del Belgrano, formados en la popa, mirando hacia el muelle, ¿no? Y cuando lo vemos, esa persona era Bonzo, nuestro capitán, nuestro comandante, que ya lo habían sido rescatado anteriormente, y vino, subió al Bullar, abordó el Bullar, y nos vino a dar un abrazo a cada uno, que siempre lo digo, ¿no? Cada vez que me acuerdo de ese momento, me emocionó mucho que venga el comandante a darnos un abrazo a cada uno, ¿no? Y bueno, después de ese momento nos llevaron al aeropuerto de Ushuaia, donde había unos galpones que nos cambiaron la ropa, dejamos la ropa que nos habían prestado los tripulantes del Bullar, la dejamos en un costado y nos daban los mamelucos verdes y nos encontramos con otros compañeros que también habían sido rescatados. Pero nos empezamos a preguntar, ¿lo viste a este, lo viste al otro? Y no sabíamos todavía qué era lo que había pasado, porque algunos ya se habían ido para Puerto Belgrano porque habían sido rescatados antes y otros todavía no habían llegado porque habían buques que seguían rescatando gente. Y bueno, esa incertidumbre duró hasta el día que salieron las listas oficiales, que supimos quiénes son los 323 héroes del Belgrano y los 770 que nos salvamos. Después de Ushuaia, fuimos a Puerto Belgrano en avión. Yo pude hacer un llamado telefónico a mi casa, donde le dije que estaba bien. No quería llegar de sorpresa. Quería que me escuchen, le dije en cuanto nos hagan los documentos, porque nosotros no teníamos nada, se nos habían hundido. ¿Tu familia sabía que había sido para Malvinas? Sí, mi familia ya hacía 5 meses que sabía que estaba en el Belgrano. O sea, imagínate el momento que mi familia se entera que el crucero Belgrano fue hundido y yo estaba a bordo del Belgrano. O sea, no era que podía ser, no podía hacer nada, era. O sea, lo que ellos vivieron fue una cosa que no lo puedo imaginar yo. Y era una de las preocupaciones que más tenía yo en la balsa. Una vez que abandonamos el buque, uno ahí no tenés tiempo para pensar en nada, sino que actuás y actuás y actuás, una cosa detrás de la otra, ¿no? Y no pensás en lo que está acá.
Entonces, cumplir las órdenes que te daban, hacer esto, hacer aquello, ayudar a alguno que podía. Y cuando estaba en la balsa, que ahí viene el tema del relajamiento, digamos, ¿no? Y ahí empezás uno a pensar, ahí empezaba a decir, ¿cómo hago yo para saber, o sea, para decirle a mi familia que estoy bien, que estoy vivo? O sea, mi preocupación mayor era esa. Hasta que nos rescatan el Bullar, que nos toman los nombres, y eso como fue el martes a la mañana, en Puerto Belgrano salían las listas en la entrada al puerto de los que iban estando rescatados. Y yo tenía una familia amiga allá, que iba cada 2 o 3 horas, iba hasta puerto a ver si había salido. Y cuando vieron ese mismo martes, fue una de las primeras listas, la segunda o tercera lista, no sé qué salió, que estaba rescatado, avisaron a mi casa. Y yo no sabía nada de todo esto, por supuesto, ¿no? Pero cuando llegué y me dijeron, nosotros sabíamos que ya te habían rescatado el martes a la tarde, nos enteramos que nos avisaron. Pero no es lo mismo aparecer en una lista que escuchar que vos sos el que está hablando, porque pueden haber equivocaciones muchas veces. Y bueno, por eso traté de llamar y de dejarlos tranquilos. Y bueno, así fue que después ese mismo, hicimos los documentos el miércoles. El miércoles no, viajamos a Puerto Belgrano, estuvimos todo el jueves haciendo todo eso y el jueves a la noche salimos para Buenos Aires con un micro y llegué a Buenos Aires el viernes 7 de mayo a la mañana, que cuando llegué a mi cuadra estaban todos mis vecinos esperándome y bueno, fue un recibimiento bárbaro que recibí. ¿Y que te hicieron una especie de fiesta? Sí, cuando llegué, o sea... Fue muy lindo, pero también era un poco triste a la vez porque sabía que había muchos que no iban a llegar a su casa, ¿no? Nuestros héroes no llegaron a la casa. Entonces no era un festejo, sino un recibimiento, pero yo sabía que había gente que no iba a poder llegar. Y bueno, sí, al otro día hicieron una choriciada en el taller mecánico del lado de casa, que sigue estando todavía el taller de los hermanos Galeto. Y bueno, y ahí juntaron plata porque no sabían cómo retribuirme algo. O sea, fue un gesto de amor de ellos hacia mí, ¿no? Hacer esa reunión y entre los vecinos juntaron plata, la pusieron en un sobre que después me la dieron a mí en gratitud de lo que a mí me había pasado. Y yo ese sobre así como me lo dieron se lo di a mi mamá. Yo tenía a mi viejo que estaba enfermo, tenía cáncer, estaba en cama. Que después que volví a Puerto Belgrano me dan un nuevo destino, me dan el Hospital Naval, seguí haciendo el servicio militar en el Hospital Naval en Buenos Aires, hasta el 1 de octubre del 82, que fue cuando me dieron la baja. Pero en ese momento, el 22 de junio, después que había terminado la guerra, mi viejo falleció. Y bueno, seguí haciendo el servicio militar en el Hospital Naval hasta el 1 de octubre del 82, que fue cuando me dieron la baja y pude volver a la vida civil. ¿Y cómo fue el trato, digamos, en el servicio militar después de que fuiste un sobreviviente de Belgrano? No, el trato, yo no me recuerdo, que me hayan tratado mal, no, pero por ejemplo tenía que seguir cumpliendo las órdenes, estaba en el servicio militar. Y yo tenía que hacer guardia en las esquinas del hospital con un fusil. Y estaba con la gorra que decía Ara General Belgrano, porque era la vestimenta que yo tenía, ¿no? Cuando la gente me veía, me preguntaba como con bronca, ¿por qué tenía esa gorra? Si los del Belgrano no puede ser que estén acá. Y yo le decía que era un sobreviviente del hundimiento. A veces, pero en un principio no me lo creían. Cuando yo le empezaba a dar datos a la gente, no, pasó esto así, 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 decía, no puedo creer que después de lo que te pasó, después de lo que viviste vos, que estés acá haciendo guardia. Y yo le decía, no estoy yo solo, somos unos cuantos que estamos acá. Como estaban en otros lugares de Argentina, ¿no? A cada uno trataron de destinarlos cercanos a la casa. Pero seguimos haciendo el servicio militar hasta terminar el año. ¿Y te hicieron, como sucedió en el ejército, por ejemplo, que les hicieron firmar algo sobre que no podían hablar sobre algún tema? ¿O yo no me acuerdo de que me hayan hecho firmar eso, pero cuando llegamos a Puerto Belgrano nos juntaron, creo que allá en Puerto Belgrano había como un lugar,
no me acuerdo si era como un teatro, un lugar así, una convención, un lugar grande, donde nos dieron un cuestionario y contestamos todos el cuestionario que nos dieron sobre si habíamos tenido algún problema físico, psíquico, todo sobre las vivencias que nosotros hicimos, porque todo eso lo recaudó, lo recopiló toda la Armada para tener experiencia para futuros probables problemas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí sacaron un montón de información donde después cambiaron muchas cosas de seguridad, incluso a bordo de los buques que siguieron navegando. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo eran las medias, porque nosotros nos daban unas medias que eran de nylon, y a partir de ahí, creo, según tengo entendido, se sacaron las medias de nylon de la vestimenta de los marinos porque el incendio hizo que las medias se adhieran a la piel. Claro. Entonces, una de las cosas que me acuerdo fue esa. Bien. ¿Y cómo seguiste tu vida después de, o sea, te dan la baja? ¿Cómo te sentís? ¿Vos sentiste que te cambió algo? Y las cosas cambian a medida que uno recibe y vive momentos traumáticos, cambian muchas cosas. Después la vida empieza a ser de otra forma, ¿no? O sea, con las mismas responsabilidades, pero quizás con focalizar problemas y focalizar cosas solucionables. Uh-huh. Entonces, cuando uno empieza a vivir de esa forma, hay muchas cosas que se van haciendo, algunas más fáciles y otras más difíciles. Y bueno, ahí empieza esa ejercitación nueva de poder vivir una nueva vida, donde uno tiene una fecha de nacimiento nueva, que fue ese 2 de mayo, y empezar a ver nuevas cosas, a permitirme vivir nuevas experiencias, a prohibirme otras, y bueno, empezar a hacer ese nuevo juego que uno a la vida le pone en el escritorio, ¿no? Uh-huh. Yo tocaba la batería, me gustaba tocar la batería porque mi hermano tocaba la batería, y en el año 1996 me llaman para ir a probarme a una banda de rock. Yo fui, era allá por San Martín, y cuando llego a la sala de ensayo que me habían citado, me entero que la banda hace tributo a los Beatles. Uh-huh. Imagínate, yo había estado con Inglaterra en guerra. Yo a los ingleses no me gustaba verlo. Te había quedado como un resentimiento. Y todos teníamos esa bronca, esa de ir a la cancha y el que nos salta es un inglés, lo teníamos todo, ¿no? Pero no tenía otra banda ni nada, digo, bueno, vemos qué pasa. Hice la prueba. Y me dicen que, bueno, dentro de unos días te llamamos porque estaban probando otros bateristas. A los 2 días me llama el bajista y me dice, mira Rubén, toca bien la batería, ¿eh? Dice, pero, ¿sabés qué? No tenés mucho el estilo Beatle. Claro, yo tocaba más rock and roll nacional, ¿no? Que era lo que a mí me gustaba. Dice, pero te recomendó Oscar Linero, que era mi profesor en ese momento, y nos dijo que eras una buena persona. Entonces te elegimos para que vos seas el batero. Y yo ahí sí dije, uy, ahora sí voy a tener que tocar música en inglés. Y me eligieron, yo pensé que, bueno, si tocan otro baterista, capaz que hay uno que toca mejor que yo. Y empecé a tocar con la banda. Y tocamos desde el 96, 97, ¿no? Y en el 2004 se transformó en un trío. Porque un guitarrista se fue, se incorporó otro se fue, y nos quedamos 3, bajo, guitarra y batería. Y participamos en un certamen en el Paseo de la Plaza, en The Cavern, donde salimos ganadores, nos eligieron como la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Y el premio era ir a la Semana Beatle de Liverpool al año próximo. Pero no nos daban los pasajes. Y yo dije, yo los tengo que conseguir los pasajes. Era imposible comprarlos. No se podían comprar porque salían un montón de plata. Eran 3 pasajes que necesitábamos. Y empecé a mandar mails a muchas dependencias del gobierno. Hasta que un día mandé un mail a Cancillería y fui y presenté una carta personalmente en mesa de entrada de la Casa de Gobierno, que decía urgente. Eso fue un viernes. El miércoles mandé a Cancillería y el viernes llevé la carta. El lunes a la mañana, a las 10 de la mañana, pasó el fin de semana, el lunes me llaman por teléfono de Cancillería. Me dice, mire, usted trajo
presentó una nota acá que dice así, sí, sí, queremos saber de qué se trata, tenemos que tener una reunión con usted. Bueno, está bien, cuando quieran yo voy. ¿Y usted cuándo puede venir? Y yo estoy acá en Matadero, digo, en una hora estoy allá, no hay problema. Bueno, ¿puede venir ahora a la mañana? Sí, sí, ahora voy. Dejé de laburar todo y me fui para la Cancillería. Llegué a Cancillería, me atiende una embajadora, me acuerdo que se llama Alicia Bender, creo que se llamaba. No, Alicia era la de música. Bueno, me atiende la embajadora, le explico todo, cómo fue, todo. Bueno, quédese tranquilo que los pasajes se los sé de Cancillería. Ahora usted se va a manejar con Alicia, que es la de la parte de música de acá de Cancillería. Y yo no sabía si era verdad o mentira. Digo, yo comprometo digamos, mi participación, pero tiene que ser sí o sí si yo la comprometo, porque en Liverpool hacían toda la revista con todas las bandas que iban, todo, y esto era mucho tiempo antes, había que hacerlo. Entonces yo le digo, pero yo no me llevo ningún papel, nada, que me diga que realmente ustedes me van los pasajes. Y me mira la señora y me dice, mire, Otero, dice, yo le doy mi palabra que usted va a tener los pasajes para ir a Liverpool. Así que ya está. Y yo me fui. Cuando le digo a la organización, digo, sí, vamos a ir. ¿Y los pasajes? Me dicen, no, me los va a dar Cancillería. Dice, mirá que ya Cancillería le dijo a otras bandas que le digan y después no le dieron. Digo, a mí me dijeron que me los van a dar y me los van a dar. Así que yo voy ahí con los pasajes que me dé Cancillería. Dije, ¿seguro, Rubén? Mirá, seguro, le digo, no hay ninguna duda. Yo me arriesgué y bueno, efectivamente nos dieron pasajes y pudimos ir a Liverpool y estuvimos tocando allá en The Cavern, donde tocaban los Beatles. Uh-huh. Y después como en 5 o 6 lugares más que nos hicieron como una gira. Fuimos, tocamos, volvimos, seguimos tocando acá en Buenos Aires y en muchos lugares, ¿no? Acá del interior de Buenos Aires y todo. ¿Y cómo fue tu experiencia, discúlpame, ¿no? En Inglaterra, porque era la primera vez que ibas y te encontrabas con un montón de ingleses. No sabía nadie, o sea, yo no había, digamos, publicitado que era un veterano de Malvinas. Nosotros fuimos por la música. O sea, la banda sonaba que era una planadora, así nos calificó uno de los periodistas de The Cavern, Julio Guillet, que nos dijo que para él éramos la planadora Beatle. Hacíamos versiones de los Beatles. Era como un trío, un power trío que hacía versiones de los Beatles. Y nunca a mí no me dijeron nada. Yo fui, toqué, hicimos todo lo que hicimos y ahí ninguno en ningún momento sentí nada raro. Lo conté un par de veces que una vez sola sentí una presencia de 2 personas que como que vinieron a vigilar. Y con la persecuta que uno tenía, y esto me viene a mirar a mí, decía, ¿no? Pero quizás eran de seguridad del evento, que nada más. Yo ahí enfrente de The Cavern originalmente, sí, hay un pub que se llama The Cavern Pub, que es un sótano también, que es donde tocan las bandas también. Entonces estábamos tocando ahí en ese momento. Y yo estoy tocando y yo miro a toda la gente, no es que estoy ciego. Entonces miro a la gente y por ahí veo que por la escalera bajan 2 personas vestidas de negro, ¿no? Bajan y se ubican allá atrás y se quedaron ahí los 2. Yo miraba y los veía, seguía tocando, se quedaron 2 o 3 canciones, volvieron a salir y se fueron. Y yo cuando se fueron, entonces, estos vinieron a vigilar a mí. Si yo hacía algún quilombo acá, pensaba. Pero nunca pregunté nada ni dije nada, así que lo único que vi raro fue eso, nada más. Pero bueno, después volvimos a Buenos Aires, seguimos tocando en un montón de lugares. Y en el año 2016 se contacta conmigo Lola Arias, que es una directora argentina, una directora de teatro y de cine, y me cita para que le cuente mi historia, lo que me pasó a mí a bordo del Belgrano y cómo fue mi vida después de la guerra. Yo le conté a Lola todo el hundimiento, cómo fue todo. Me dice, ¿cómo siguió tu vida después? Bueno, yo después seguí trabajando, y en una banda Beatle, donde fui a tocar a Liverpool. Y le digo, ¿cómo tiene una banda Beatle? Sí, le digo, una banda Beatle, la sigo teniendo todavía, en ese momento yo seguía tocando. Entonces Lola me dice, bueno, yo quiero que estés en mi obra. Mirá que vamos a salir de gira, vamos a ir por un montón de países. ¿Vos tenés disponibilidad para salir? Digo, sí, yo trabajo autónomo, le digo. O sea, lo puedo manejar mi trabajo.
Bueno, buenísimo. Bueno, yo quiero que vos seas parte de la obra. Y yo le dije a Lola la primera vez que dije, no, mirá Lola, yo te agradezco, digo, pero yo pensaba, digo, si salimos de gira, ya con mi banda, cuando salgo no puedo tocar. Yo estaba anotado en campeonatos de fútbol. Digo, no puedo ir a jugar a la pelota. Tengo que dejar mi laburo. No era tan grave porque lo podía manejar de otra forma, pero tenía que dejar. Yo llevaba a mis hijos a la escuela todos los días, los traía todo. Digo, tengo que dejar de llevar a los chicos a la escuela, a la familia, todo. Digo, no. No, Lola, yo te agradezco, digo, pero yo no voy a ser parte de esto porque tengo que dejar muchas cosas. Y Lola me dice, no. Dice, pero vos tenés que pensarlo. Digo, sí, ya sé, pero no. Era un viernes. Y Lola me dice, bueno, escúchame, dice, vamos a hacer una cosa. Tomate el fin de semana, pensá el fin de semana y el lunes a las 5 de la tarde te espero en mi casa. Y vení con tu señora que la quiero conocer. Digo, Lola, mi señora no me dijo absolutamente nada de esto. Mirá que soy yo el que no quiere. Porque tengo que dejar toda mi actividad, que es lo que a mí me gusta. No importa, vos vení, que charlamos un rato y quiero conocer a tu señora. No, está bien. El lunes a las 5 de la tarde, yo estaba en la casa de Lola, y y Lola me hablaba. Me decía, pero no te podés perder esta oportunidad. Vamos a ir por Europa, por un montón de lugares, y van a seguir saliendo giras. ¿Qué? Digo, no, está bien, Lola, pero yo, no sé, digo, yo tengo que dejar todo, ¿viste? Estuvimos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y mi señora ahí escuchando todo, ¿no? Y a último momento le digo, bueno, está bien, Lola, está bien, dale, anotame que voy a ser parte de esto. Y bueno, me convenció, por suerte me convenció. Por suerte me convenció y por suerte pude hacer lo que hicimos, que ella quería hacer una obra de teatro y una película. Pero incorpora a la obra de teatro 3 ingleses, o sea, 3 veteranos ingleses y 3 argentinos. Esa obra se llamó Campo Minado. Y de los ingleses está Lou Armour, David Jackson y un gurka que se llama Supin Rai. Y de la parte argentina estaba Gabriel Sagastume, Marcelo Vallejo y yo. Bueno, comenzaron los ensayos allá por febrero de 2016, en un lugar ahí en Chacarita, en un galpón. Empezamos a ensayar en marzo. En abril llegan los ingleses, nos conocemos con los ingleses. Un primer encuentro así un poco, digamos, como distante, tenso, ¿no? Pero siempre con mucho respeto, y ahí notamos el respeto de que los ingleses tienen hacia los combatientes argentinos, ¿no? Que ellos no podían creer como nosotros con las armas que teníamos, yo me incluyo, digamos, pero aunque no estuve en tierra, ¿no? Pero fue lo que estuve, la experiencia que viví en el momento que hablaba con ellos, cómo podíamos resistir tanto. Bueno, empieza el tema de la obra, y la primera función que hicimos fue en Brighton, una ciudad al sur de Inglaterra, que fue el día de mi cumpleaños, justamente el 28 de mayo de 2016, el día que yo cumplí 54 años. O sea que el debut de Campo Minado no me lo puedo olvidar nunca en la vida. Y así empezamos a girar por todos lados, hicimos desde 2016 hasta el 2022, creo que fue la última, 19 países, 36 ciudades y 193 funciones. Cuando llega la última, en el año 2021, en noviembre de 2021, en la Nochebuena del 2021, fallece Sergio Fernández, que era el guitarrista de mi banda. Y a mí para ahí esa noticia terrible hizo que yo deje de tocar con mi banda, porque para mí Sergio era la cabeza de la banda, ¿no? Y yo tener que tocar con otro reemplazo de Sergio adelante no lo iba a poder soportar, porque para mí él era todo. Y me llaman un día unos amigos donde él había estudiado, me dicen que iban a depositar las cenizas de Sergio en un colegio episcopal, que querían que yo cante, que hagamos con Diego, que era el bajista con el que fuimos a Liverpool, una canción en el momento que depositaban las cenizas en el colegio. Y Sergio había hecho una canción que se llama Qué raro todo está, que era una canción que en el 82 él la había compuesto para los soldados que iban a Malvinas.
y que yo no lo conocía en ese momento a Sergio. Bueno, y él había hecho esa canción y cantamos esa canción. Diego tocó la guitarra y yo canté esa canción. Como a medida que iba pasando Campo Minado, cuando nos hacían entrevistas los periodistas y mucha gente del público, yo veía que se sorprendían con la historia mía, ¿no? Porque yo contaba una partecita de la historia mía en la obra de teatro. Y siempre tenía ganas de decir, uy, llama tanto la atención mi historia, digo, algún día voy a hacer una obra de teatro. Quería hacer una obra de teatro. ¿Por qué una obra de teatro? Porque ya tenía la experiencia de lo que era hacer una obra de teatro con Campo Minado. Ya sabía cómo era el tema de todo, cómo se movía todo eso en un escenario y todo, y me sentía capacitado como para hacer una obra de teatro, ¿no? Y cuando llega este momento de Sergio, me junto con Diego, y hablando con Diego, le comenté, creo que sí, la verdad que yo, ahora que no está más la banda, que no tengo ganas de tocar, si Sergio no está, digo, siempre tenía la idea de hacer una obra de teatro, y vamos a hacerla, me dice. Digo, ¿cómo vamos a hacerla? Sí, me dice, si vos tenés todo para hacer la obra. Vos tenés la letra, tenés la historia, tenés todo, me dice. Yo te toco la guitarra, el bajo, armamos y yo te hago la música y hacemos la obra. Y me pareció fantástico que Diego, porque yo a Diego lo tengo musicalmente también ahí arriba, él tiene un estudio de grabación donde hace muchas producciones, incluso grabó el disco de Get Back Trio, cuando nos fuimos a Liverpool, lo grabamos en el estudio de él, un sonido espectacular. Y ese día me fui a mi casa y empecé a escribir. Estuve hasta las 4 de la mañana escribiendo, hasta que me venció el sueño. Al otro día seguí escribiendo y estuve así, escribiendo, tachaba, hacía, todo como hacer lo que me iba imaginando, lo que se me iba, las vivencias mías, ¿no? Y bueno, y empezamos a ensayar, estuvimos casi un año ensayando, en la sala de ensayo donde ensayaba con Get Back, que es en mi casa, en mi imprenta, digamos que tengo una sala especialmente hecha para ensayar, que la usa mi hijo, donde toca él ahora, donde ensaya con su banda. Y en julio del 2023 fue cuando hicimos la primera función en el Consejo Deliberante de San Isidro. Una función muy rara, muy como vamos a romper el hielo de esto, y esa fue la primera función. A partir de ahí yo tenía otras ideas para hacer y se la comenté a una chica amiga que tengo, que ella en un momento de Campo Minado era parte de la UNSAM, de la Universidad de San Martín, Marina Pampín, y le dije que quería hacer esto, así, pero que tenía estas ideas, que quería tener una balsa. Entonces me puse en campaña a hablar con la Armada para conseguir una balsa. Me la cedieron, y hicimos una prueba en un teatro, con Marina ahí mirando cómo salía todo eso, en el Teatro Carlos Carela, que Gustavo Ferrari, que es el esposo de Marina, es el gerente, digamos, el que gerencia las obras de teatro ahí en el teatro, y le encantó la obra y empecé a hacerla ahí periódicamente. Estamos tratando de hacerla una vez por mes y bautizamos, la bauticé yo porque le puse yo el nombre a esta obra, que se llama Seguir a Flote, que es una obra que trata de esa partecita chiquitita que yo cuento, que contaba en Campo Minado. Está todo el desarrollo de lo que fue toda mi historia en esta obra, donde tengo la suerte de tener una balsa, tengo la batería también armada en el escenario, cuento la historia, tocamos canciones con Diego, canto canciones, y el momento del abandono del Belgrano, que digo que salta una balsa a la otra, está la balsa en el escenario, donde invito al público a que suba, a conocer la balsa, y que yo les cuento la vivencia con el público dentro de la balsa, y con mi teléfono los enfoco y se ve por la pantalla, que también tengo muchos videos, el público puede verlo, lo que pasa dentro de la balsa, y la verdad que la gente cada vez que baja de la balsa me agradece poder haber vivido esa experiencia, porque nunca lo hubiesen podido hacer si no era en ese momento, ¿no? Claro.
Y bueno, y ahí estamos haciendo la obra periódicamente en el Carlos Carela y en cualquier lugar de la República Argentina donde nos llamen o donde me llamen de cualquier lugar del mundo donde haya una colonia de argentinos que la quieran ver, si se dan las condiciones, ahí vamos a estar. Con el principal objetivo que es rendirle homenaje a nuestros héroes, que en la obra está plasmado muchas veces el homenaje a ellos, que bueno, que fue una promesa que yo hice en un momento cuando me salvé de Belgrano, que siempre que me quieran hacer una nota, que tanto en la radio, en la televisión, o un podcast, o quien sea, iba a tratar de mientras el cuerpo, la mente y el físico me dé, de tratar de rendirle homenaje siempre que lo pueda hacer, porque pienso que los veteranos que nos salvamos de Malvinas, el principal objetivo que tenemos es que la Argentina, que todos los argentinos no se olviden de los verdaderos héroes que fueron los que dieron la vida por todos nosotros. ¿Tenías amigos que quedaron allá en el Belgrano? Tengo muy borrosa yo esa parte. Y no me la puse a investigar. Sé que hay algunos que quedaron, pero quizás el inconsciente haga que los quiera mantener vivos y no averiguar realmente si se salvaron o no. Porque después no es que nos juntamos todos, se fue dispersando todo por toda la Argentina, ¿no? Tengo claro algunos que sí, que estaban mucho tiempo con ellos, que es uno de los héroes, y bueno, y me pasan esas cosas también. Y con Campo Minado, que estuvieron muchos años, ¿no? Y vos tenías esa, digamos, una especie de resentimiento hacia los ingleses. ¿Qué te hizo? ¿Te cambió algo esa relación con los ingleses? Sí, cambió totalmente porque al conocerlos, o sea, el impedimento más grande fue el idioma. Al no entender el inglés y no poder hablarlo como me hubiese gustado, me hacía no entender muchas cosas, digamos, ¿no? Pero en la primera gira que hicimos cuando fuimos a Inglaterra, que no me acuerdo si fue la primera o la segunda, la segunda fue, nos llevó a conocer su casa, conocimos a su señora, conocí la casa de David, sus guitarras, el gato, el perro, una ovejita que tenía en su campito, y todas esas cosas hacen de ver a la otra persona que por más que hable inglés es una persona que habita este mundo, que le tocó hacer eso en ese momento como a nosotros nos tocó hacer lo nuestro. Y al ver el afecto que él nos brindaba hacia nosotros, con su familia, sus hijas y todo, a mí me cambió por completo la perspectiva de lo que es un inglés también. Ese tipo de estereotipo que yo tenía, lo veía como un amigo más en una isla allá en Gran Bretaña, ¿no? Entonces sí, cambia mucho, te saca bronca de encima, ¿no? Te deja vivir también de otra forma, el sacarte esa bronca. Y te hace feliz al mismo tiempo porque sabes que del otro lado del mundo hay una persona que cada tanto te manda un mensajito o yo le mando a ellos y de allá te contestan. Hasta con el Gurka. Con Sucre yo también una relación divina. Yo muchas veces los invité a mi casa, vinieron a comer asado, tomaron vino hasta que no podían más, cervezas, latas de cerveza por todos lados. Menos mal que las traían. Pero Sucre quizás son las 3 de la mañana y me suena el teléfono. Y yo voy, atiendo el teléfono y veo es una videollamada del Gurka. Hello Rubén, how are you? Y me habla y todo. Y mi señor dice, ¿qué pasa Rubén a esta hora? Sucre me está llamando, me levanto y me voy a hablar con Sucre un poquito más lejos, ¿no? Esas cosas pasan. Campo Minado dejó una cosa muy linda entre nosotros y entre la verdad que el público que pudo tener acceso a ver la obra. Y en muchos veteranos argentinos también, que tenían mucha bronca a los ingleses, nos decían cuando terminamos de hacer la obra, gracias por haber hecho esto, porque yo me saqué una mochila de encima con la bronca que le tenía a estos tipos. Después nos pedían si se podían sacar fotos con ellos. Entonces eso es una cosa, para nosotros fue espectacular, ¿no? De que sanen un montón de veteranos argentinos, que se sanen teniendo contacto con ellos. ¿Y es cierto que cantaron la Marcha de Malvinas en pleno Londres? Por supuesto. La Marcha de Malvinas la cantábamos en todos lados. Yo lo pongo en mi obra, está puesto eso, pero la Marcha de Malvinas la cantamos frente al Palacio de Buckingham,
andando en bicicleta, cruzando el puente de Londres. Detrás del Palacio de Buckingham hay un parque, que creo que, si no mal no me recuerdo, Green Park creo que se llama, que es donde los ingleses se suben al banquito y protestan contra la reina y todas esas cosas. Bueno, yo tengo también, no lo pude poner todo en la obra porque era muy largo, pero salgo con el telefonito cantando con Marcelo Vallejo, salimos cantando entre toda la gente que ahí está protestando, la marcha de las Malvinas, y dijimos, y la cantamos acá pisando el piso inglés, no arriba de un banquito, y salimos cantando la marcha de Malvinas entre toda esa gente. Por suerte no pasó nada. Después la cantamos en Grecia, ¿sabes qué? No me acuerdo cómo se llama, el teatro, un teatro que hay que es histórico. El Partenón. El Partenón está allá arriba. Ah, sí. Que también hicimos pero ahí cantamos la marcha en ese lugar, que no se puede hacer ningún tipo de presentación ni nada ahí, porque hay gente de seguridad. Nosotros hicimos eso y enseguida nos tocaron pito, pi, 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 pi. La teníamos filmada también. Dice, no tenemos nada. Y le mostramos los teléfonos y la habíamos filmado con 2 teléfonos, con el de Marcelo y con el mío. Le mostró el de Marcelo, borrarlo. Y nos hicieron borrar. Y yo el mío lo había guardado. Habíamos filmado con 2, no se habían dado cuenta. Y después nos quedó también la grabación esa. Y después la cantamos también en el Royal Court, que es el teatro en Londres, donde hicimos la obra, parados en el balcón, y ahí cantamos la marcha de Malvinas, que también está filmada. Pero, bueno, no sé, y en muchos lugares más que en el avión, cantamos la marcha en el avión también. No, estábamos totalmente malvinizados en el mundo. Muy lindo fue todo eso. Muy lindo poder haberlo hecho, ¿no? Sí. ¿Y la gente qué hacía? ¿Te dabas cuenta de...? Y tratábamos de no mirarlos. Cantábamos la nuestra y hacíamos la nuestra. No buscábamos el rechazo, digamos, ¿no? Porque uno no es que vas cantando y los vas mirando así a ver quién salta para pelearme. No, nosotros cantábamos y seguíamos mirando el horizonte y hacíamos la nuestra. Bien. Bueno, vos seguiste con tu vida, formaste una familia, tenés un trabajo. ¿Sentís que te quedó algún trauma de la guerra? O sea, algo que en la actualidad te persiga. Yo hoy en día no me doy cuenta. Puede ser que hayan cosas que me persigan, pero no me doy cuenta de que haya algo que me esté atormentando, ¿no? Ojo, son las 4 de la mañana, 5 de la mañana y por ahí me despierto. Hoy en día me pasa. Hoy me desperté a las 5 de la mañana y empiezo a pensar, ¿por qué no me duermo? Tengo que dormirme, y capaz que son 2 horas y me quedo despierto. Me sigue pasando hoy en día eso. No lo puedo atribuir a lo que fue la guerra. No sé a qué se lo puedo atribuir. Porque después de la guerra te pasan muchas cosas en la vida. Entonces uno siempre busca en lo que te pasa lo más cotidiano. No encuentro nada, o sea, por qué motivo me pasa eso, pero bueno, lo que me pasa. Bien. ¿Qué pensás de...? Bueno, vos hiciste una obra de teatro, ¿no? No sé si viste las películas que se hicieron sobre Malvinas. No. ¿No viste nada? Porque quería preguntarte qué pensabas sobre eso. No vi las películas de Malvinas. No veo muchas cosas de Malvinas. ¿Por qué? No sé por qué. No sé. Pero no veo muchas cosas. Quizás a veces por ahí estoy con la compu y veo alguno que hace alguna declaración o algo, ¿viste? Por ahí la veo y me engancho, ¿no? Más que nada cuando son de otras fuerzas. Pero no me engancho mucho con ver cosas o leer tampoco. No sé por qué. Quizás no me llegó todavía el momento, debe ser. Claro. ¿Y qué pensás del tema de la soberanía, cómo está ahora y cómo lo ves? Si vamos a recuperar Malvinas o... Yo creo que en algún momento la vamos a recuperar Malvinas. Yo tengo fe de que se pueda llegar a hacer eso. No sé cuál es el camino. Sí sé que no es la guerra, ¿no? Porque perdemos de los dos lados y sabemos que la herida que nos queda a nosotros es muy grande. O sea, sé que ese no es el camino. Pero
yo tengo la idea de que las futuras generaciones de Malvinas empiecen a ver a la Argentina como el país que les conviene estar cercano y no depender de Inglaterra, que yo calculo que por lo que yo viví en Inglaterra con respecto al conocimiento del pueblo inglés sobre Malvinas, no les interesa nada. A los ingleses, salvo los veteranos que pelearon en Malvinas, los veteranos de la guerra, después al pueblo en sí, no les interesa mantener 2 islas allá en la Argentina, ¿no? Por lo que yo viví, porque no saben ni dónde estaban, algunos de los que hablamos cuando fui incluso con la banda, el tipo, un taxista me decía, yo pensaba que eran 2 islas que estaban en el norte de Escocia. Hay gente que no sabe ni que estuvimos en guerra, la Argentina contra Inglaterra. Y esas cosas te dan que pensar, decir, bueno, los ingleses el día de mañana vienen pasando las generaciones y en un momento dicen, no las queremos más las islas. Y bueno, yo creo que un momento de eso va a llegar, y aparte porque nosotros los derechos que tenemos son muy claros que son argentinas. Pero bueno, por más que se vea que se proclamen los foros internacionales, aunque nos den la soberanía a nosotros, mientras los ingleses no aflojen, va a ser muy difícil. Pero pienso que día a día vamos a estar un poquito más cerca de tener la soberanía. ¿Y vos viajaste a Malvinas o te interesó alguna vez conocerlas? No, nunca fui. Nunca fui, quizás porque prioricé, digamos, la parte económica, en sentido de que si yo me gasto tanta plata para ir a Malvinas y vivir algo que a mí me guste, ponele, o alguna vivencia mía, prefiero guardar esa plata e invertirla en vivir algo con mi familia. ¿No? O sea, es una cosa que porque ir a Malvinas es como irse a Europa casi hoy. No sé. Sí, sí. Entonces, es una cosa que es un gusto que yo me lo quiero dar si quiero ir a Malvinas. Y yo no soy de darme gusto. A mí me gusta cuando mi familia es feliz. Entonces, cuando ellos están felices, yo estoy feliz. Y yo puedo estar sin ir a Malvinas, puedo vivir, no tengo problema, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, sí, me gustaría ir. Bien. Bueno, no sé si te quedó alguna cosa para contar que no te haya preguntado, que se te ocurra a vos que es importante. No sé, creo que hablamos un rato largo, me encantó estar acá con ustedes. Gracias por esto, por recordar y porque sabemos que esto siempre tiene a nuestros héroes en la memoria. Y bueno, agradecerle a ustedes, a la facultad, a la universidad, acá de Lanús, por permitirme decir todas estas cosas que creo que a mucha gente le interesa y que bueno, que tengan acceso a toda esta información. Bueno, te agradecemos mucho en nombre de la Universidad de Lanús. Muchas gracias. Bueno.